¿El Taekook destruyó al Jikook? ¿Jungkook confirmó su relación con Tae en este vlog? Porque sinceramente, viendo algunos de los comentarios que están circulando por redes sociales, pareciera que Jungkook no hubiera subido simplemente un vlog de su día, sino que hubiera hecho una declaración pública de amor. Los Taekooker ganamos. Qué bonito que Jungkook pueda ser libre de gritar su amor por Tae en un vlog. Jungkook dejando claro quién es su novio dedicándole un vlog. Te amo, Hobby, pero salir en las citas Taekook solo hace que seas un estorbo. Literalmente hay comentarios de este estilo, y algunos incluso mucho más groseros, rodeando las redes sociales únicamente porque Jungkook compartió un blog en Instagram en el que aparece entrenando junto a Taehyung y Hobby. Y aquí es donde uno empieza a preguntarse, ¿realmente estamos hablando del mismo vlog? Porque si lo miramos tal como está presentado, es Jungkook en el gimnasio, acompañado por Tae y Hobby. Eso es lo que vemos. No hay más. Y lo curioso es que algunas personas han convertido automáticamente ese momento en una supuesta cita Taekook, hasta el punto de que Hobby pasó de ser simplemente otro compañero que estaba allí a convertirse, según esos comentarios, en el estorbo que estaba interrumpiendo la supuesta cita. Y sinceramente, ¿qué tiene de romántico ir al gimnasio acompañado por dos compañeros? ¿En qué parte de un blog entrenando aparece esa supuesta confirmación que algunos están celebrando como si Jungkook hubiera dicho explícitamente algo sobre una relación? Y claro, cada quien puede interpretar las interacciones como quiera. De eso también se trata el mundo de los ships. Cada fandom encuentra detalles que le gustan. Disfruta de determinadas dinámicas y ve ciertos momentos de una manera particular. Si alguien ve a Jungkook y Tae entrenando juntos y le parece un momento bonito, perfecto. Si quieren emocionarse porque están compartiendo tiempo, también. El problema empieza cuando para disfrutar de esa interacción necesitan convertirla en una competencia y sobre todo cuando necesitan meter a Jimin en absolutamente todo. Porque eso es precisamente lo que llama la atención. Sale un contenido de Jungkook y Taehyung, y en lugar de limitarse a disfrutarlo, inmediatamente aparecen comentarios hablando de Jimin. Jimin lo está sufriendo. Jimin quedó atrás, Jungkook se liberó de Jimin. Jimin al fin tomó distancia. Jimin los dejó en paz. O sea, ¿por qué Jimin tiene que aparecer obligatoriamente en un blog en el que ni siquiera está? ¿Por qué para celebrar un momento de Jungkook y Tae necesitan hablar de lo que supuestamente está pasando con Jimin? Si realmente están tan felices con lo que ven en el vlog, entonces disfrútenlo por lo que es, sin necesidad de convertirlo en una victoria sobre otro ship. Y es que llega un punto en el que resulta bastante evidente que para algunas personas la interacción no parece suficiente por sí sola. Necesitan establecer quién ganó, quién perdió, por quién quedó atrás y quién supuestamente fue reemplazado. Ahora bien, si hablamos de grabaciones de Jungkook que realmente tienen un enfoque mucho más personal, incluso podríamos decir romántico, entonces inevitablemente tenemos que hablar de GCF in Tokyo. Y aquí es donde la comparación resulta interesante, precisamente porque el centro del video es Jimin. Jungkook hizo ese contenido teniendo a Jimin como protagonista. Y además está el detalle que se menciona tantas veces. Jungkook pagó de su propio dinero los derechos de autor para poder utilizar la música que había elegido. Y si además se analiza la letra de esa canción desde la interpretación de los fans, muchas personas encuentran allí sentimientos que relacionan directamente con lo que Jungkook sentía hacia Jimin. Por eso, cuando algunas personas intentan presentar cualquier blog cotidiano como si automáticamente fuera una declaración romántica,
mientras al mismo tiempo minimizan todo lo que ha existido alrededor de Jikook durante años. Es normal que los fans del ship respondan diciendo, esperen un momento, ¿vamos a medir todo con la misma vara? Porque si un blog en el gimnasio con Tae y Hobby puede convertirse inmediatamente en una confirmación, entonces, ¿por qué los contenidos en los que Jungkook puso un nivel de dedicación mucho más evidente hacia Jimin deberían ser tratados como si no significaran absolutamente nada? Cuando claramente podemos ver que cuando se trata de Jimin hace todo más especial, más auténtico, y solo se centra en Jimin. En nadie más todo se trata de Jimin. Dentro de la interpretación de los ships, sí podemos hablar de qué momentos se sienten más significativos para cada fandom. Y desde la perspectiva Jikook, GCF in Tokyo ocupa un lugar completamente diferente. No es simplemente Jungkook apareció con Jimin. Es un contenido centrado en Jimin, realizado por Jungkook, con una selección musical que él mismo quiso utilizar y por la que, según lo que se señala, llegó incluso a pagar los derechos correspondientes. Es lógico que los fans que siguen esa historia desde hace años lo consideren un contenido especialmente especial. Incluso cuando Jungkook publicó el video, personas que no eran del fandom y no conocen el ship asumieron que eran pareja. Que Jungkook estaba haciéndole un regalo a su novio. Por eso también resulta extraño que algunos comentarios intenten presentar este nuevo vlog como si de repente borrara todo lo anterior. Como si porque Jungkook apareció entrenando con Tae y Hobby, automáticamente todo lo relacionado con Jimin hubiera desaparecido. Como si un momento cotidiano tuviera el poder de borrar años de contenido, interacciones, videos y momentos que los fans del Jikook han seguido durante muchísimo tiempo. Y no funciona así. Un momento nuevo no borra automáticamente los anteriores. Además, hay algo bastante curioso. Si realmente quieren hablar únicamente de Jungkook y Taehyung, ¿por qué necesitan hablar constantemente de Jimin? ¿Por qué aparece su nombre incluso cuando no está presente? ¿Por qué la celebración de un blog termina acompañada de frases sobre que Jungkook se liberó de Jimin o que Jimin quedó atrás? Eso demuestra que, al menos en esos comentarios, el objetivo no parece ser solamente disfrutar del blog. Parece existir una necesidad de establecer una narrativa en la que una interacción significa que un ship ganó y otro necesariamente perdió. Y personalmente creo que ahí es donde se pierde la gracia de disfrutar estos contenidos. Puedes ver a Jungkook, Tae y Hobby entrenando juntos y pensar que es divertido verlos compartir una actividad cotidiana. Puedes emocionarte porque están pasando tiempo juntos. Puedes considerar bonita su dinámica. Todo eso está perfecto. Pero convertir una sesión de gimnasio en una supuesta cita romántica, decir que Hobby es un estorbo y utilizar el contenido para atacar a Jimin ya es otra cosa completamente diferente. Porque además, si seguimos esa lógica, entonces cualquier vez que Jungkook aparezca con alguien, tendríamos que convertirlo automáticamente en una declaración sobre esa persona. Y evidentemente no funciona así. Las personas pueden compartir actividades, entrenar juntas, comentar, grabar juntas y pasar tiempo juntas sin que cada instante tenga necesariamente una lectura romántica. Eso no impide que un shipper pueda disfrutarlo. Simplemente significa que hay que distinguir entre lo que realmente aparece en el contenido y la interpretación que cada fandom hace de ello. Y precisamente por eso, antes de decir que los Taecooker ganaron o que Jungkook confirmó algo, quizá habría que mirar todo el recorrido y no solamente el último vlog que apareció en Instagram. Porque cuando hablamos de Jungkook y Jimin, existe muchísimo contenido que los fans han analizado durante años.
Y dentro de esa historia hay momentos que para el fandom Jikook tienen un peso enorme. Un solo blog del gimnasio no puede borrar automáticamente todo eso.